Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de este activismo por las comprensiones. Seguimos insistiendo que es el esfuerzo consciente, voluntario, que se tiene que exacerbar conscientemente el camino para cosechar más lucidez, para comprender al mundo y poder calibrarlo un poquitito en los ámbitos que se pueda. Al principio de los tiempos, cuando yo me encontré con nuestro invitado de ahora, Eduardo Llanos, yo le dije, siempre tengo ganas de que pudiéramos hacer algo, mezclar literatura, un poquitito de la prosa, de todo ese mundo tan rico que deviene en la lectura y cómo la lectura también va estimulando nuestra imaginación, nuestro pensar, algo que tenemos que fomentar en los niños, tenemos que exacerbar en los adultos también. Aprender a pensar, no desanimarse por las complejidades de los análisis, porque todos partimos de ahí, nadie comprende todo inmediatamente. Entonces vamos a proponer un camino, quizá desde la literatura, el pensamiento, para estimular las comprensiones y llegar a indagar en la última pregunta de ¿cuál es nuestro rol entonces si empezamos a darnos cuenta de que aspectos esenciales de lo local, como hemos visto, se está inmiscuyendo ya hasta dentro de nuestro organismo? No podemos quedar impávidos ante eso, sobre todo si nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia el ser humano inventó los números para contar y hoy día nos damos cuenta que solo los números cuentan. Bienvenido, Eduardo. Hola. Bien, pues déjame decirte algo adicional. Junto con cumplir esa promesa que quedó implícita en el primer programa de enero por ahí de este año, también creo que debo mencionar que varios exalumnos con los que he conversado me han dicho, profe, ¿por qué no incluye algunas de las temáticas de psicología de la comunicación que tenían, digamos, más potencial, mayor poder generativo, que generaban más comprensión? Incluso me han sugerido hacer una selección de esos temas y hacer una especie de serie de unos 8 o 10 capítulos dedicados a esos temas, porque son particularmente relevantes, iluminadores hoy día en las circunstancias que nos desconciertan, digamos, en el mundo entero. Entonces, bueno, un poco pensando en eso, traje hoy día algo que es un pequeño microcuento de Borges, que yo lo analicé por años, cada semestre, en todas las clases, en todos los cursos, pero además en muchas ponencias, participaciones colectivas o ante públicos colectivos, en muy diversos congresos, por ejemplo, de crítica literaria, de pensamiento complejo, de pensamiento crítico, de creatividad, en fin, etc. Y es un microcuento de apenas 24 palabras. Que curiosamente nadie lo había analizado, a pesar de que a Borges lo han revisado por todos lados, digamos. O sea, casi no hay una sola coma que haya puesto Borges que no haya merecido alguna reflexión filológica, crítica y aún metacrítica. Pero este microcuento había pasado inadvertido y se llama El Adivino. Entonces lo tengo aquí, ¿verdad? Pero se los puedo leer, se los escribí yo ahí. Dice: en Sumatra alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o si pasará. El candidato responde que será reprobado. Bueno, debo advertir que esto nos daría para 6 horas, 8 horas, 10 horas, fácilmente. Voy a tratar de comprimir todo lo que se puede extraer de este cuento o microcuento y sobre todo espero hacer hacia el final una cierta extrapolación, una cierta aplicación a la circunstancia planetaria que vivimos, que es como pre-apocalíptica o directamente apocalíptica. Aunque esto trata de adivinación, no de profecía. Bueno, y de adivinación en un contexto también de pseudo-adivinación, ¿ya? Bueno, veamos. Lo primero que se me ocurre es ofrecerles, como les decía la otra vez, una espiral de varios niveles, ¿no? Entonces, hagamos un intento por transitar desde el nivel más elemental, más básico, propio de una lectura ingenua.
O sea, nosotros leemos este cuento y lo primero que nos impacta es una situación de aprieto, o sea, un examen un tanto extraño, enigmático, una escena tensa en la que un sujeto se está presentando examen y recibe una pregunta que es desconcertante, ¿verdad? Que aparentemente le exige poner en práctica de inmediato esa habilidad por la que se está examinando, ¿verdad? Pero de una manera muy extraña, porque uno esperaría que un examen propiamente tal de capacidad adivinatoria no incluyera nunca un ámbito en el que la persona que está siendo examinada puede, digamos, hacer algo voluntariamente. O sea, por ejemplo, a ti te pueden preguntar, para poner a prueba tu capacidad adivinatoria, a ver, ¿qué va a pasar mañana en el partido tal del Mundial, por ejemplo, ¿verdad? O te pueden preguntar, a ver, dentro de 5 minutos, ¿va a pasar o no va a pasar un perro por la esquina? Bueno, y tú puedes decir sí o no, cuánto y de qué color va a tener. Bueno, y con eso vas a ir probando tú o dando muestras de tu capacidad adivinatoria, de tu capacidad de ver el futuro. Pero sería absurdo, ¿verdad?, pretender que uno está probando una capacidad de ese tipo, anticipando una conducta que uno hace conscientemente. Por ejemplo, yo te dijera, mira, te adivinaré lo siguiente. La próxima acción mía va a ser ponerme el plumón en el bolsillo. Listo, ocurrió. Ah, soy adivino. Sería enteramente ridículo, ¿verdad? O sea, nadie pensaría en algo así. Ya, pero ese es un primer nivel como ingenuo todavía, ¿verdad? Pero aún así, ya nos da una pista. Nos da una pista de que estamos frente a una situación tensa, extraña, ¿verdad? Y si avanzamos un poquitito, podríamos pensar que el personaje del brujo examinador es un tanto arbitrario y al parecer medio torpe. ¿Por qué? Porque, bueno, en el segundo nivel, ya, eso sería un primer nivel, en un segundo nivel notamos que la respuesta es mucho más desconcertante que la pregunta, porque responde seré reprobado. Bueno, ¿y qué tiene de desconcertante eso? Bueno, tiene de desconcertante mucho, porque con esa respuesta el brujo examinador ya queda bloqueado, no puede aprobarlo, porque ¿cómo va a aprobar a alguien que adivinó que sería reprobado? Si adivinó, bueno, dio muestras de talento adivinatorio y entonces sería injusto que lo reprobara. Pero si optara por la decisión opuesta, el brujo examinador, y le dijera al candidato, señor, usted está aprobado. Bueno, ¿cómo lo aprueba? Toda su marcha, todos los lectores dirían, pero ¿qué fallo es este? Si este personaje está mostrando que no tiene capacidad adivinatoria, dijo que iba a ser reprobado y resulta que ahora lo aprueban, entonces la aprobación es injusta, no tiene sentido. Entonces, en ese segundo nivel, lo que nos queda muy claro es que el brujo examinador está más a prueba que el candidato. Y esa prueba, además, la está reprobando, no la está pasando él, ¿verdad? Bien, hasta ahí todo eso suena como razonable, ¿verdad? Pero de todos modos hay algo adicional, y es que por mucho que nosotros podamos ahora ya valorar el comportamiento del brujo examinador como incompetente, e incluso podamos sospechar que es un impostor, que está allí como brujo examinador gracias a una impostura que hasta el minuto ha resultado, digamos, bueno, suficiente, pero ahora ha quedado al desnudo su incompetencia. De todos modos, podemos avanzar un poco más y ahora preguntarnos qué pasa con el candidato. Porque el candidato, cuando uno se detiene en su comportamiento, en su figura y sobre todo en la respuesta que da, bueno, no parece menos paradójico. ¿Por qué? Bueno, porque el cuento dice con toda claridad, alguien quiere doctorarse de adivino, quiere. Y si quiere, porque no respondió lo único que podría eventualmente haber conducido a su aprobación, porque esta respuesta lo deja en el limbo, no puede ser ni aprobado ni reprobado. O sea, esquematizando, podríamos decir esto, ¿verdad? Para hacer estas ventanitas que a mí me gusta hacer, que son clarificatorias. Bueno, aquí había dos posibilidades, o sea, él responde, ¿verdad?
seré aprobado o seré reprobado, ¿verdad? Ya. Esto fue lo que respondió, claramente. Pero al responder seré aprobado, se abrían dos alternativas. Que el brujo examinador le dijera, muy bien, señor adivino, bienvenido al club de los nuevos doctorados en capacidad adivinatoria. O que el brujo examinador le dijera, lo siento mucho, señor, no es el caso. Usted no está siendo aprobado, reprobó. Y en ese caso, bueno, su examen habría sido fallido, ¿verdad? Y claro, se tiene que presentar a una segunda oportunidad si es que la hay o qué sé yo, ¿verdad? Ya. Pero esta posibilidad existe al menos en teoría. O sea, la posibilidad de ser aprobado. Entonces, naturalmente a nosotros nos inquieta saber por qué alguien que quiere doctorarse opta por esta segunda alternativa que definitivamente no lo conduce a esa meta de doctorarse. ¿Verdad? Aquí es donde el personaje nos suena un tanto paradójico o extraño, o tal vez no adivino. O tal vez sí. Aquí empieza a aplicarse el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque las dos preguntas merecen ser respondidas. Pero resulta que hay una palabrita aquí muy clave, que es la palabra adivino, y hay un artículo singular que es él. O sea, que aquí en esta historia hay un adivino. Y es el adivino, es uno solo. Y como ya hemos demostrado con el análisis previo que el brujo examinador mostró su incompetencia y es hasta sospechoso de impostura, ¿verdad? O sea, no tiene idoneidad alguna, claramente no es él el adivino, no es el referente de este título. El título, como cotexto, como veíamos la otra vez, ¿verdad?, nos indica que en realidad el candidato sí que es adivino. Bueno, ¿y a dónde nos conduce eso? Bueno, nos conduce a pensar que tal vez precisamente porque es adivino, adivinó que si enganchaba ante ese embeleco que le estaba presentando aparentemente el brujo examinador, o sea, si ingenuamente respondía seré aprobado, iba a quedar en ridículo y le iban a decir no, señor, usted acaba de reprobar, no adivino, ¿verdad? Entonces, como adivino que era, no meramente sospechó, sino que supo con anticipación que ese era el fallo que ya tenía en su cabeza el brujo examinador. Entonces, cuando dice seré reprobado, es él el que está con esa contraparadoja, poniendo en una situación muy compleja que no previó el brujo examinador. Entonces, de ser examinado pasa él a ser un examinador en el fondo, ¿verdad? Una especie de meta-examinador, porque está examinando al examinador implícitamente con esa respuesta y lo está dejando en ridículo ante todo Sumatra, ¿verdad? Sintetizando entonces, teníamos a una especie de brujo examinador que tenía que ser, en teoría, una especie de meta adivino para poder juzgar las capacidades adivinatorias de estos candidatos a doctorarse de adivino. Y posteriormente lo que notamos es que el candidato, ¿verdad?, pasa a ser ahora una especie de meta examinador, un examinador del examinador, ¿verdad? Ya. Entonces, ahí tenemos un nuevo nivel, ¿verdad? Y empieza a aparecer otra comprensión. Pero de todos modos, subsiste la inquietud. ¿Por qué alguien querría doctorarse de adivino si ya es adivino? De nuevo, volvemos a la personalidad del candidato y no se disipa del todo nuestra inquietud respecto de esa especie de paradoja caracterial. O sea, esta especie de personalidad paradójica que tiene, ¿verdad?, no deja de sorprendernos. ¿Por qué querría doctorarse alguien que ya es adivino? Noten que la pura palabra adivino, ¿verdad?, ya nos da una pista etimológica respecto del origen de la expresión. O sea, esta capacidad adivinatoria, ¿verdad?, es un don divino que proviene de la divinidad, ¿no? Es una especie como de ciencia infusa, ¿verdad? O sea, algo que proviene de lo alto, ¿verdad?
y que no se homenajea adecuadamente si uno pretende revestirlo con credenciales mundanas, que nada le agregan. Es más, solamente podrían empeorar, adulterar ese don divino. No está a la altura del don divino que está recibiendo el candidato si pretende empaquetarlo con una credencial tan mundana como el doctorado. Porque en el cielo no hay doctorado. Para la divinidad no hay universidad, digamos, él es mucho más que eso, ¿no? Entonces, es ridículo pretender eso. Para poner una analogía, digamos que ocurrir algo así como que un santo, ¿verdad?, se preocupara por ser canonizado. Antes de morir, hiciera todos los trámites, presentara su caso ante el Vaticano y dijera, mire, yo llevo tanto tiempo, ¿verdad?, haciendo el bien y obro de manera ascética todo el tiempo, tengo siempre muy buenas intenciones, hago el bien por todos lados, todas estas personas lo pueden acreditar, así que yo merezco que me santifiquen en vida. Sería enteramente ridículo, lo que probablemente recibiría sería un portazo en el Vaticano, ¿verdad? Bueno, no estoy tan seguro, pero ya, pero en teoría son dudosos también. Sí, también son muy dudosos. Bueno, capaz que lo aplauden, no sé, pero en teoría sería increíblemente ridículo eso, porque estaría mezclando dos niveles, el nivel mundano y el nivel divino, por así decirlo, ¿verdad? Bien. Entonces, este personaje solamente puede ser rescatado desde este punto de vista como alguien que, dado que tenía el talento adivinatorio como un don divino, ¿verdad?, decidió usarlo con una orientación contracultural. O sea, él había detectado que había allí, en Sumatra, un brujo examinador no idóneo, que era el señor que decidía si las personas candidatas a doctorarse se doctoraban o no, y decidió mostrarle a Sumatra, por la vía de los hechos, o sea, fácticamente, que había un impostor allí. O sea, lo desnuda en público y lo deja en ridículo. Desde ese punto de vista, el candidato es una especie de héroe contracultural, ¿verdad? Pero aún siendo héroe contracultural, no deja de ser paradójico. Si nosotros extrapolamos esto a otros terrenos, podríamos decir, ni el mayor de los luchadores en contra del sistema deja de estar contaminado por el sistema. En este caso, por ejemplo, el solo hecho de querer doctorarse da a entender, o deja entender, que el personaje estaba contaminado por valores que el sistema había impuesto, que el sistema impone. Porque un verdadero revolucionario en este campo simplemente se limita a hacer lo que es y se desentiende por completo de las exigencias mundanas o institucionales, ¿verdad? Hay varios casos así, entre paréntesis, ¿eh? En el mundo propiamente académico, bueno, ya cada vez es menos posible zafar de esas exigencias que tienen las métricas universitarias y académicas. Pero ha habido muchos casos. Por ejemplo, a ver, esto es un pequeño paréntesis. Goran Barté nunca obtuvo más que una licenciatura en lingüística, digamos. Nadie pone en duda el talento y la capacidad que tuvo para revolucionar la crítica literaria y el análisis estructural en toda Francia y por esa vía en el mundo, digamos. Erich Fromm, digamos, el pensador judío, digamos, revolucionó buena parte del psicoanálisis en el ámbito específicamente culturalista, ¿verdad? Y bueno, y también el pensamiento político, qué sé yo, pese a que, bueno, que Marcuse lo haya atacado tan fieramente, digamos, pero está cada vez más claro que era un personaje que se las traía, era perfectamente un doctor de doctores, digamos, y tampoco había obtenido más que una licenciatura en historia. No le había dado mucho el tiempo tampoco, porque, bueno, durante el nazismo tampoco había mucho espacio, menos para un judío, ¿verdad? Entonces, ya. Pero hay muchos casos de ese tipo, de gente que se desentiende de esta especie como de
exigencia institucional por producir, por estar en los medios, por hacerse famoso, ¿verdad? Se dedica a hacer lo suyo y es reconocido incluso póstumamente. Sin embargo, aquí lo que tenemos es otra cosa. Lo que tenemos es una especie como de contradicción que avanza, porque el personaje va a doctorarse. Ahora bien, hemos demostrado al inicio, ¿verdad?, la incompetencia del brujo examinador. Hemos mostrado el valor contracultural, ¿verdad?, del candidato, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, hemos dejado en evidencia que no deja de tener sus contradicciones internas, ¿verdad? Él es una especie de paradoja en dos pies también, ¿verdad? Pero ahora nos falta el tercer personaje, porque aquí hemos hablado de estos dos varones, pero aquí hay un tercer personaje. ¿Cuál es ese tercer personaje? No veo ninguno. Sí, hay uno. ¿Cuál sería? Bueno, Sumatra. ¿Por qué Sumatra? Por varias razones. Porque si existe un doctorado, eso presupone lógicamente, no es ninguna interpretación, es una deducción enteramente lógica, que hay una institución que ofrece el doctorado, donde funge de adivino un impostor. Pero ese impostor no tiene más poder que el que le da la institución. No se habla aquí de una especie de escolarca que tenga una escuela propia a la manera de los filósofos griegos antiguos, ¿verdad? No, nada de eso. Él está ofreciendo un doctorado, por lo tanto hay una institución detrás de él. Y si hay una institución que ofrece un doctorado en capacidad adivinatoria, ¿verdad?, esto indica que incluso hay un fallo a nivel incluso ministerial. El sistema completo de Sumatra está fallando. ¿Pero por qué está fallando? Bueno, porque no hay cómo salvar un doctorado de ese tipo, po. Es un despropósito completo. ¿Pero por qué va a ser un despropósito? Claro que es un despropósito. Porque se están confundiendo allí dos cosas. Uno es un doctorado en conocimiento acerca de la adivinación. Por ejemplo, una facultad de antropología, de ciencias humanas, perfectamente podría ofrecer un doctorado de esa naturaleza o un doctorado en magia, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se espera que los que egresen de allí y se doctoren van a ser magos o adivinos, sino van a ser personas que van a tener un conocimiento muy acabado de la magia y de la adivinación, por ejemplo, de la historia, de las diferencias culturales, de las diversas clases de magia o de adivinación, o qué sé yo, conocimientos acerca de la magia o de la adivinación. Pero no se espera que un doctorado, ¿verdad?, tenga esa capacidad práctica en esa. Y eso además es muy obvio, o sea, no se espera que un escritor haya pasado por una carrera de literatura. Es decir, la mayor parte de los verdaderos escritores nunca pasaron por una facultad de literatura o pasaron tardíamente, ¿no? El talento creativo con la palabra no lo da necesariamente el estudio formal de la literatura. Tampoco necesariamente la carrera de Derecho le da justicia a una persona, le da conocimiento acerca del derecho. Pero si era un psicópata, ¿verdad?, el derecho no lo va a corregir. Es más, probablemente le va a dar herramientas para disimular su psicopatía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento y la habilidad o la competencia y la actitud y los valores son cosas distintas. Sí, me gustaría destacar que la implicancia de lo que tú dices también tiene que ver con una alerta ciudadana de dejar de creer que porque es un doctor el que te está recomendando algo, es una persona sabia, honesta, pura, bondadosa. Eso no aplica para ninguna categoría, afiliación, no hay correlación. No hay correlación. Por tanto, uno no puede evadir la pregunta, decir, usted es médico. ¿Qué tipo de médico es? ¿Qué ha hecho de usted? Pero usted, a ver, su prontuario, ¿tiene prontuario o no?
para evitar también... ¿Quién financió su carrera? Claro, caer en estos juicios por autoridad. Sí. No es que si un doctor está diciendo que hay que hacer esto, es irrefutable si es doctor. Eso no es un argumento. No, para nada. Listo. Se acabó, dinamiten eso rápidamente. Sí, qué bueno que lo acotes, porque eso es muy importante. Luego, además, nunca faltará el segundo, el tercer, el cuarto doctor que tiene una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta opinión, ¿verdad? Pero en otros ámbitos, donde nos han enseñado a creer que las distinciones sí son probatorias de un talento o de una cierta capacidad, tampoco eso funciona. Por ejemplo, hay varios premios Nobel de la paz que son psicópatas. ¡Psicópatas! Averigüen eso. Con eso lo digo todo, ¿verdad? Ya. Pero volviendo a este tema. Entonces, decíamos que teníamos en primer lugar a un brujo examinador ya demostradamente incompetente. Ese fue nuestro primer nivel de análisis. Teníamos un segundo personaje que, claro, era perfectamente rescatable como héroe contracultural, pero que no dejaba de tener sus contradicciones internas, ¿verdad? Que es el candidato. Pero ahora tenemos un tercer nivel, que es el sistema sociocultural de Sumatra, que incluye la institución de la universidad, que está implícita ahí, porque tiene que estarlo, porque un doctorado no se da fuera de ese marco, ¿verdad? Y más implícitamente todavía, el sistema ministerial, la cultura completa, hasta la población. Entonces, aquí hay cuestiones que decir, pero la primera sería notar que cuando arribamos a este último nivel de lectura, lo que notamos es que todas estas fallas personales, caracteriales, individuales, están en cierto modo explicadas por esta paradoja que está instalada en la cultura, ¿verdad? A propósito de lo que veíamos recién cuando citábamos, me acabo de acordar, cuando citábamos a Erich Fromm, me acordé de alguna de las ideas de Erich Fromm, de su psicoanálisis culturalista, digamos, que era una escuela interesante del psicoanálisis, una orientación que él compartía con la Karen Horney, con Abraham Cardinal, con Harry Stack Sullivan, etc. Que era como la corrección de la mirada freudiana o su complemento, ¿verdad? O sea, estas tendencias psíquicas del inconsciente son pertinentes, son relevantes, las podemos comprobar, pero no son ajenas a la variable cultural. Una cultura también puede provocar una especie de contaminación del inconsciente, ¿verdad? Hay valores, por ejemplo, que el sistema impone. Me acordaba, por ejemplo, de Erich Fromm cuando habla de la personalidad mercantilista. Claro, en una sociedad mercantil, ¿verdad?, se desarrolla una personalidad mercantilista, una personalidad que se ve a sí misma como un producto y que necesita o quiere venderse. Y para venderse, ¿verdad?, muestra una personalidad a un interlocutor, otra y otra como un buen vendedor, digamos, ¿no? Que quiere simplemente que haya venta. Eso es todo. Bueno, entonces, en este tercer nivel, lo que nosotros comprobamos es que uno está mucho menos visible, está más implícito, ¿verdad? Dos, sin embargo, es mucho más eficaz porque es de largo plazo. Tres, es anónimo, porque acá teníamos personas que identificar. Teníamos un brujo examinador al cual lanzarle las flechas, ¿verdad?, funarlo, defenestrarlo por incompetente. Teníamos un adivino real, un candidato que estaba interesado en doctorar, si lo podíamos aplaudir o no, a medias, en el peor de los casos, ¿verdad?, porque le podíamos reprochar unas ciertas incongruencias personales, pero también podíamos entenderlo como hijo de su tiempo. Pero respecto de Sumatra, no tenemos cómo incriminar a nadie. ¿A quién culpar si Sumatra es abstracto? Entonces, tal vez la pregunta sea, bueno, ¿y por qué tenemos que incriminar a alguien? A lo mejor eso es lo que entorpece nuestro análisis. A lo mejor bastaría con que constatáramos las incongruencias del sistema sociocultural y cariñosamente, amorosamente procuráramos
superar estas contradicciones. Por eso es que siempre señalo yo la necesidad de que haya diálogo entre las diversas posturas políticas. Que haya diálogo no significa que haya rendición. Tenemos que ir a un pequeño spot comercial y volvemos, pero me gustaría destacar este mapa que tú pones, o develas, mejor dicho, que nos retrotrae la pregunta: ¿dónde está el origen del problema? Y cuántos recursos gastamos a propósito de tener un mal diagnóstico de dónde está el origen de la problemática y cómo generamos expectativas que por lo pronto tampoco son adecuadas porque están mal entendidas. Y lo voy a aterrizar a algo que me venía dando vueltas un poco, es como por ejemplo pedirle al gobierno que mejore la economía, cuando todo indica que el gobierno cada día tiene menos injerencia en una economía global, pero nos desgastamos tirándole flechas, dardos, todo tipo de cosas al gobierno para que arregle esta situación, cuando no nos damos cuenta que cada día los estados tienen menos injerencia y menos posibilidad de ingerir, salvo que sea facilitar esto. Lo único que va quedando es cuánto ripio le voy poniendo para abrirnos nomás. Aunque ciertos políticos que fueran honestos sí podrían decir: ¿sabe qué más? Me di cuenta de que buena parte de los tratados internacionales que nosotros o nuestros predecesores, incluso de signo ideológico opuesto, firmaron, nos están atando las manos. Dejémoslo hasta ahí para hacer el spot. Sí. Quédese con nosotros un minutito y volvemos. Queremos contarles que Clínica Nueva Costanera se ha unido a Clínica Gastrosalud para contar con una nueva sede en la comuna de Las Condes. Ahí se realizarán procesos endoscópicos, colonoscópicos, polipectomías, además de otras prestaciones asociadas como el balón gástrico, el IPSE y también el que se instala vía endoscópica, además de prestaciones para el tratamiento de alcohol y consultas gástricas. Visita las páginas de cada clínica para informarte de estas nuevas prestaciones. En Centro Médico Manuel Montt contamos con una amplia gama de prestaciones médicas. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, con un área gástrica de alta calidad para realizar endoscopías, colonoscopías, instalaciones de pellet antialcohol, instalación y retiros de balones gástricos, ingeribles y vía endoscópica. Revisa todas nuestras prestaciones en www.cmmm.cl. Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Bienvenidos a todos a este capítulo pedagógico
para comprender la complejidad y exponer a las audiencias que nos están mirando a una forma más adecuada de enfrentar la realidad. No toda la realidad, creo que esto pudiera ser excesivo para muchos aspectos accesorios del vivir. Nuevamente volvemos a reiterar que hay que distinguir qué aspectos son los más trascendentes de nuestras vidas, y a esos aspectos son los que este tipo de conocimientos o sabiduría son los que se les deben contraponer, y no tratar las cosas accesorias con complejidades inadecuadas, ni tampoco a complejidades esenciales diluirlas o disminuirlas a aspectos binarios tan torpes como derecha e izquierda, por ejemplo. Seguimos con esta trazabilidad del pensamiento complejo, y si alguien es adivino de las audiencias ya sabe dónde vamos a llegar, y el resto sigue viendo el programa. Eduardo. Claro, que vayan poniendo ahí en los comentarios qué adivinan ellos o qué creen, ¿eh? Para dónde vamos. Bueno, pero digamos lo siguiente. Quiero decir algo antes. Yo me demoré, no sé, 25 años por lo menos en publicar el primer artículo que hice sobre esto, y tengo otro inédito que complementa, porque las revistas indexadas te exigen un máximo, ¿no? Hay un mínimo y un máximo. Entonces, yo no podía desarrollar otros temas adicionales y tuve que simplificar. Pero a pesar de eso, esto que acabo de exponer, la quinta parte, o la sexta parte, o la octava parte de lo que exponía yo ahí, porque hacía un despliegue más complejo y trataba de aplicar yo, o de usar el cuento también para mostrar la pertinencia y la complementación posible de tres enfoques de pragmática. La teoría de los actos de habla de Austin, Searle y Grice, que son tres filósofos del mundo británico o angloparlante, ¿verdad? La pragmática de Palo Alto, ¿no? La pragmática de la comunicación, o sea, Bateson, Butler, Haley, toda esa gente, Dan Jackson, ¿verdad? Y por último, la pragmática trascendental, sobre todo la de Carotheo Appel y la de, digamos, Habermas, que es como la cabeza más visible de ese enfoque, la pragmática trascendental, la pragmática universal. Pero habría otros autores posibles también ahí. Entonces, hacia allá orienté yo el paper, ¿no? Pero también lo que yo procuraba era hacer con esto, por eso les decía que lo expuse en muchos contextos distintos. Por ejemplo, en un contexto educacional, lo hacía para mostrar cómo uno puede promover la comprensión lectora en diversos niveles y aún la creatividad lectora a partir de textos cuantitativamente ínfimos, ¿no? Cualitativamente, claro, muy ricos, ¿verdad? Llenos de sentido. Pound decía que la gran literatura de todos los tiempos no es más que palabras cargadas con su máxima significación posible. Aquí las palabras están cargadas con su máxima significación. No porque sean ambiguas, no porque nos estén invitando a adivinar qué quiere decir el autor con esto, con lo otro. No, sino porque los niveles de complejidad se van organizando a la manera de las capas de la cebolla y uno llega al final, ¿verdad? Y todavía tiene la sensación de que la esencia se le está escapando, que todavía podría haber otra esencia, ¿verdad? De hecho, mira, hay por lo menos unas 20 cosas que yo podría añadir ahora en la línea, por ejemplo, de conectar esto con otras disciplinas. Por ejemplo, con la antropología, con varias de las otras que hemos mencionado, con la propia ponerología, con la propia, por ejemplo, la idea de patocracia. Este personaje es un ejemplo de patocracia, pero de patocracia intermedia. No es el presidente de Sumatra, pero está allí por algo. Eso es patocracia. Eso es autoridades patológicas, tóxicas, que están bloqueando el desarrollo de la población y que están aprovechándose a través de una impostura, ¿verdad? De una farsa instalada socioculturalmente en desmedro, por supuesto, de la ciudadanía.
Bueno, podríamos aplicar conflictología, podríamos aplicar la teoría matemática de los juegos, ¿verdad? La teoría de las decisiones y todo eso. Bueno, hay muchas cosas más que decir. Pero yo quisiera atenerme por ahora a la lectura como en son de fábula, de parábola. Si esto fuera una parábola, ¿qué otras cosas nos podría estar mostrando? Bueno, muchas otras. Pero entre ellas, a propósito de la filosofía, en el caso particular Hegel, ¿verdad? La fenomenología del espíritu, al inicio, él despliega lo que se llama la dialéctica del amo y el esclavo, que ya es como un primer ingreso, ¿verdad? al pensamiento complejo, al pensamiento dialéctico y al pensamiento complejo. Porque apenas empezamos a escudriñar ese texto, vamos notando que entre el amo y el esclavo hay una relación llena de paradojas. O sea, el amo también depende del esclavo. Es amo gracias a que existe un esclavo. Y hay ciertas actitudes del esclavo que confirman la condición de amo del amo, pero hay otras que desconfirman esa condición, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, comprobamos claramente que con esta respuesta del candidato, ¿verdad?, queda completamente desacreditado como brujo examinador el brujo. Y entonces aquí la carambola, ¿verdad?, sería que el personaje que funge como brujo examinador debería ser defenestrado hoy día en la tarde, digamos, ¿no es cierto? Probablemente sería él quien merecería, ¿verdad?, ocupar ese cargo, ¿verdad?, porque es el adivino. Pero al mismo tiempo lo que tendría que hacer apenas estuviera en ese cargo, ¿verdad?, o a cargo del doctorado completo, sería cerrarlo por no pertinente, ¿verdad?, porque es inconducente y es un despropósito, ¿verdad?, es un gastadero de plata, es un fallo, como veíamos recién, ¿verdad?, institucional, sociocultural, etcétera. Pero claro, eso sería cancelar su propia condición. Entonces es dudoso que alguien que acceda al poder político institucional, que sería, por ejemplo, hacerse cargo del doctorado, vaya a tomar una decisión así. Es como que alguien sea elegido presidente y luego, una vez elegido, diga ya, se acaba no solo, digamos, el Estado de Derecho, sino se acaba la condición de presidente ya. Se acaba, vamos a instalar, por ejemplo, el anarquismo o la anarquía o qué sé yo, o no sé, una especie de socialismo igualitario en el que no va a existir nunca más la diferencia de estatus, por ejemplo, ¿verdad?, entre gobernante y gobernado, ¿no?, que sería probablemente algo que sonaría utópico, pero resultaría distópico porque no es realista eso, ¿verdad? Ya. Bueno, etcétera. Hay muchas cosas más que... Sí. No, es que me estimula lo que tú estás diciendo, porque me está pensando, bueno, muchas cosas mientras tú hablas, pero para no irme en las laterales, pero si uno lo ve como jugada de ajedrez, el postulante le hace, o sea, le tira un jaque mate, inevitable, o sea, ya el brujo examinador ya queda completamente anulado, sí. Porque si, obviamente la primera paradoja es que si lo aprueba, se equivocó en su diagnóstico el postulante, entonces obviamente no es adivino. Y si lo reprueba, en ese mismo acto de reprobación, da cuenta de que el otro sí puede adivinar. Entonces la pregunta que el brujo examinador hace, si lo pensamos como ajedrez, y podemos jugar con los tiempos del presente y del pasado, diríamos, ¿qué pregunta pudiera haber hecho el brujo examinador a sabiendas que el otro ya va jugando en la tercera derivada? Porque la pregunta que el brujo hace, voluntariamente hacerla, que además también desnuda su poco poder adivinatorio y su fraude, pero si jugando un poquitito lúdicamente uno diría, bueno, ¿qué pregunta se le podría hacer un examinador adivino real a otro adivino real? Porque cada uno yo adivinaría que tú eres esto, entonces yo sabría que tú vas a hacer esto, y como yo sé que tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y aparecería una cosa como infinita, porque cada uno anticiparía la jugada, adivinaría, entonces retrotraería... Claro. Pero yo diría que, si bien ese ejercicio tiene plena pertinencia, digamos que harían dos grandes adivinos frente a frente. Yo creo que también nos debe estimular para respondernos algo atípico, algo que salga de la lógica dilemática y agonística
¿Ah? Porque estos protagonistas tienen una cierta agonía, tienen una cierta lucha, ¿no es cierto? Pero porque ese es el marco de esa narrativa. Pero en la realidad podríamos pensar que dos personajes dotados de capacidad adivinatoria o espiritual profunda que se reconocen mutuamente deberían de inmediato entrar en alianza. Pensé mientras tú decías eso de inmediato en lo que pasa con Juan Bautista frente a Jesús. Juan Bautista era un profeta propiamente tal. Además era pariente de Jesús. Porque acuérdate que era hijo de una prima de la Virgen María, ¿verdad? A quien ella va a visitar embarazada y todo, ¿verdad? Y desde el vientre el niño como que se alegra cuando siente o presiente que viene esta tía, ¿verdad?, embarazada a verlo. O sea, es como si ya desde el vientre homenajeara al otro que es probablemente 6 meses menor, ¿verdad? Bueno, pero sea como fuere, en su minuto él era reconocido como un profeta, Juan Bautista. Y sin embargo, él dijo con toda claridad mientras estaba bautizando en el río: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, de quien yo no soy digno de abrocharle la sandalia, los bautizará en espíritu. O sea, él es el portador del Espíritu Santo. Y cuando se acerca a Jesús y él lo bautiza, ¿verdad?, hace este gesto de humildad, de dejarse bautizar por un profeta humano, siendo él hijo de Dios. Cuando eso ocurre, desciende una paloma, ¿verdad?, que es como la señal del Espíritu Santo. Entonces, bueno, no viene. Entonces, yo creo que viene a cuento, porque la acotación que tú haces es pertinente, pero creo que precisamente esa es la lógica que falta que nosotros empecemos a desarrollar, o al menos a echarla de menos, siquiera a echarla de menos. Porque nos han familiarizado, adoctrinado en una cultura agonística, una cultura de lucha y de confrontación, que descarta como ingenua la posibilidad de la cooperación, de la colaboración. Pero por otro lado, además, eso trae aparejado un montón de binarismos y de dualismos, ¿no?, que impiden acceder al pensamiento complejo. O sea, cuando tú concibes las ideas como monedas que tienen o una cara o un sello, o un sí o un no, se te olvida la posibilidad de que la moneda caiga de perfil, digamos. Que no sería ni lo uno ni lo otro. Claro, es un equilibrio muy precario por ahora. Por ahora. Dos cosas antes de volver, para no... Sí. Es complejo llevarle el hilo, pero también quiero aprovechar la conversación. Primero me gusta lo que tú dices de que si queremos resolver en el nivel de un adivino que es capaz de adivinar lo que el otro va a hacer y el otro adivinar que el otro adivinó, entonces va a cambiar su estrategia y ahí uno puede estar quizás hasta dónde. Uno dice, sí, pero no te has dado cuenta que quizá la solución del problema no está a ese nivel. La solución del problema es cambiar el contexto que los ha obligado a que es el uno o el otro. Y decir, no, esto se soluciona no aquí, se soluciona más arriba. Y eso rompe, y también me gustó mucho lo que tú dijiste cuando dijiste extraer o dar cuenta del mayor significado de la palabra. Me gustó eso. También me acordaba en clases otra cosa, concepto que me gustó mucho, de la profundidad vivencial, que tú decías en clases también. Que es un poco como encontrar la mayor profundidad de significado a la vida posible. Y ahí uno se puede poner un poco más, un poco menos distintos aspectos. Pero también da cuenta de que, por ejemplo, con izquierda o derecha, o cuando el mismo sistema plantea dicotomías que dicen cara o sello, dices primero romper ese encuadre. El primer paso, rompa ese encuadre. Porque si usted acepta ese encuadre, ha aceptado una tontería circular que no va a salir nunca. Sí. Entonces, dése cuenta
que la ilusión de alternativas que le están planteando, de que se ponga esta camiseta o la otra, es una trampa. Y no está ejerciendo, me acuerdo que creo que era Erickson, no me acuerdo, como la ilusión de elección. Sí. Que era como una instrucción, decía, bueno, por ejemplo, usted es libre de elegir dónde quiere que le pegue, en el brazo o en la espalda, sin darse cuenta que las dos alternativas llegaban a donde quería en este caso psicoanalista, llevarlo. Muy parecido a lo que muchos gobiernos o muchas estrategias supragubernamentales plantean. Entonces el llamado es: revise si es que es el nivel lógico en el cual le están presentando alternativas son alternativas reales o se constituyen como perpetuar el problema en verdad. Bueno, lo que tú acabas de decir me da un pase estupendo para abordar algo que no quería tratar, pero creo que es pertinente tratarlo, ¿eh? Mira, este microcuento de Borges es, en mi opinión, una ilustración perfecta de la teoría del doble vínculo. La teoría del doble vínculo surge el año 1956, cuando Bateson con Haley, con Dan Jackson y Wigland escriben un textito que se llamó Hacia una teoría de la esquizofrenia. Entonces voy a resumir muy brevemente esto porque es muy clave. Hay gente que cree ingenuamente que eso quedó superado. No solo no quedó superado, sino que estamos viendo que la esquizofrenia es planetaria, digamos, ¿no? O por lo menos el contexto doble vincular. Lo voy a mostrar así. Hay como tres componentes y los voy a poner así porque claramente se intersectan y se superponen en cierto modo, ¿verdad? A pesar de que en la teoría no se expone exactamente así. Hay ocasiones en las que se dan tres componentes en una interacción. Un primer componente es el que podemos llamar una relación irrenunciable. O sea, por diversas razones, A tiene un vínculo con B al que no puede renunciar. Por ejemplo, no sé, padre-hijo, jefe subordinado en un trabajo, el uno no quiere perder al otro, no quiere perder el sueldo, no quiere quedarse cesante, en fin, la situación es inescapable, inevadible, ¿verdad? Ya. Dos pololos o dos cónyuges, ¿verdad?, que están involucrados en una relación compleja, ¿verdad? Uno de los dos está más enamorado que el otro, no quiere perder al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Situaciones muy difíciles de ver como no sea como una especie de pequeña cárcel, ¿verdad? Yo no puedo escapar de esto, por lo menos de esto no puedo zafar, ¿no? Ya. Eso es un primer componente, la relación irrenunciable. En el contexto de esa relación irrenunciable, uno de los dos, normalmente el que tiene más poder, pero no necesariamente solo el que tiene más poder, le da al otro una orden que resulta ser una instrucción autocontradictoria, o sea, paradójica. No es obligatorio que sea solo una instrucción, puede ser de otro tipo, pero la cosa es que es una paradoja pragmática, que en la práctica pone al otro en una situación muy difícil, muy compleja, ¿verdad? Ya era compleja su situación porque estaba en una relación irrenunciable, pero la instrucción paradójica lo deja en una situación insostenible. Voy a ejemplificar eso con una pequeña paradoja. Yo he explicado estas cosas otras veces, bueno, tú recordarás en las clases, qué sé yo. Pero, por ejemplo, cuando yo te digo a ti, no me hagas caso, bueno, tú en principio entiendes, qué sé yo, y decides no hacerme caso. Pero, ¿cómo no me vas a hacer caso? Yo te dije que no me hicieras caso, me estás haciendo caso al no hacerme caso. Entonces, no te hago caso. Bueno, me estás haciendo caso de nuevo porque te dije que no me hicieras caso. Bueno, entonces eso no tiene solución. La instrucción que yo te estoy dando es autocontradictoria. Vale. No quiero ahondar mucho aquí, porque esto daría para otro programa tal vez,
Pero hay muchas ocasiones en las que nosotros somos autocontradictorios en nuestra demanda frente al otro o en nuestra actitud frente al otro. Por ejemplo, hay personas que en sus relaciones de pareja, ¿verdad?, ponen al otro supuestos dilemas que en realidad no tienen solución, ¿no? Y entonces el otro se ve en una situación complejísima porque, claro, como veíamos, ya la relación es irrenunciable para él, ¿verdad?, pero frente a esto otro no sabe tampoco cómo reaccionar. Por añadidura, o sea, por si lo anterior fuera poco, hay un tercer componente de este doble vínculo que es lo que termina de abrochar la situación y la torna doble vincular propiamente tal, que es la imposibilidad de metacomunicarse efectivamente. Ahora, por metacomunicación deberíamos entender así de manera muy sencilla la comunicación acerca de la comunicación. O sea, tú, por ejemplo, tendrías todo el derecho de preguntarme a mí, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? La orden me parece autocontradictoria, porque si te hago caso, no te hago caso, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que veíamos recién del adivino, ¿verdad?, alguien ingenuamente podría pensar, bueno, pero esto no es un doble vínculo, porque claro, la relación es irrenunciable, porque claramente si él quiere doctorarse y hay un adivino y el cuento nos lo muestra como el candidato, ¿verdad? Bueno, en teoría no tiene otra opción que presentarse a ese examen, ¿verdad? Y claro, frente a eso, además la pregunta es paradójica, pero no es del todo doble vincular la situación, porque el candidato podría preguntar antes de responder, a ver, momentito, antes de responderle necesito saber si esta pregunta, ¿verdad?, es previa al examen, el examen va a comenzar enseguida, o ya es parte del examen, o si esta pregunta es todo el examen, ¿verdad? Ya. Eso ingenuamente cualquiera de nosotros podría creerlo y podría pensar que es posible ese gesto metacomunicacional del candidato. Pero en realidad no es posible. ¿Cómo? ¿Por qué no va a ser posible? No. Porque si lo hace, él estaría renunciando desde ya a la posibilidad de doctorarse. Estaría, en otras palabras, implícitamente confesando su falta de capacidad adivinatoria. Porque el brujo examinador le podría decir, adivine, pues señor, adivine, ¿por qué me pregunta eso? Y todo Sumatra se enteraría de que el candidato es un inepto y quedaría reprobado, ¿verdad? No deja. Justamente. Me asombro constantemente cómo de un pequeño cuentito se puede enmarañar una cosa. Claro, es altamente. Por eso digo que esa es la gracia de estas cosas. O sea, pero justamente, perdón, el aporte de los humanistas o el aporte de los especialistas en este tipo de materias, de primero mostrar la complejidad, porque saltársela en pro de no aburrir o en pro de no desanimar al lector o la audiencia podría ser muy tentador. Pero el genuino o legítimo educador no puede obviar esta parte, no puede obviarla. No, claro. Bueno, pero siguiendo con este tema, entonces, en este caso también vemos que ese tercer componente está presente, la imposibilidad o el bloqueo severo de la metacomunicación. Porque aunque en teoría le es posible al candidato hacer una pregunta metacomunicacional de ese tipo, en la práctica él sabe que debe omitir una pregunta de ese tipo, que con eso estaría declarándose incompetente él mismo. Entonces, ahí tenemos el viejo concepto del doble vínculo acuñado en el año 56 por Bateson y esos otros tres coautores que te mencioné recién. ¿Dónde está el punto relevante para mí de todo esto? Bueno, ellos sostenían, primero en un contexto, digamos, casi psicoterapéutico, que era perfectamente rastreable, ellos lo habían hecho, una cierta dinámica doble vincular en las familias de muchos esquizofrénicos. Ellos nunca dijeron que el doble vínculo causara esquizofrenia, y mucho menos dijeron que era la causa de la esquizofrenia. No. Pero abrieron un campo de investigación alternativo, y no solo de investigación, sino también de tratamiento, ¿verdad?, que ya no era medicamentoso, farmacológico, ¿verdad?, o psiquiátrico tradicional, ¿verdad?, porque mostraron que en las pautas de crianza, en los patrones de socialización de muchos de estos esquizofrénicos, había
patrones doble vinculares, o sea, estas personas habían sido sometidas a paradojas de este tipo y eso había dado como resultado un bloqueo muy severo de la capacidad de distinguir niveles lógicos. Niveles, lo que Bateson llamaba los tipos lógicos, siguiendo a Russell y Whitehead, que desarrollaron la teoría de los tipos lógicos. Entonces, eso ya es como metamatemáticas, pero... Sí, perdón, nos quedan 5 minutos para que vayamos convergiendo. Pero entonces, un doble vínculo de este tipo, ¿verdad?, también puede ser usado terapéuticamente. Mira, voy a poner un ejemplo para cerrar. Vuelvo a Jesús. Cuando Jesús está frente a Pedro, ya en la víspera de su pasión, y Pedro le asegura que él va a ser siempre fiel. Y Jesús lo queda mirando y le dice: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Eso, entre paréntesis, aparece en los 4 evangelios, en los 4. Bueno, porque no todos los pasajes de los evangelios están presentes en los 4 evangelios, pero ese sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Uno podría decir, desde este punto de vista, esto es lo que sostengo yo por lo menos, que lo que hace Jesús es aplicarle una especie de doble vínculo terapéutico. ¿Por qué? Porque él, sabiendo por su propia capacidad como maestro, ¿verdad?, como maestro espiritual, dotado de las capacidades de anticipación y todo lo demás, que en el corazón de Pedro ya está presente la duda y que, llegado el caso de la situación incómoda que van a enfrentar, ¿verdad?, él se va a atemorizar y va a preferir negarlo. Entonces decide él decírselo de antemano. ¿Por qué? Porque de esa manera la negación de Pedro afirma a Jesús. ¿Cómo lo afirma? Claro, porque al negarlo 3 veces lo confirma. Lo que nos queda a nosotros ahora es la historia de un Jesús que adivinó que Pedro lo iba a negar 3 veces, y gracias a eso quedó reforzada la convicción de que él era efectivamente un ser superior. Y Pedro tuvo también en esa caída un recordatorio perpetuo de su propia falibilidad. Y se supone que Pedro es la cabeza visible de la iglesia, una iglesia que está hoy día cuestionadísima y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que esta iglesia también es como santa y humana al mismo tiempo, ¿verdad? Santa y pecadora, digamos, ¿no? Bueno, pero ya, yo no soy teólogo, soy solamente un psicólogo, no quiero meterme en ese terreno. Tú puedes pedirle que ahonde sobre estas cosas a otro invitado. Entiendo que vas a entrevistar a Braulio, ¿no? Sí, ya. Sí, estamos bueno, ahí. Pregúntale sobre estas cosas, en fin, qué piensa él, porque él es muy católico, en fin. Bueno, y viene practicando la lectura en profundidad desde hace mucho tiempo, él es experto en Shakespeare y qué sé yo. Bueno, pero sea como fuere, ahí lo que vemos es un uso terapéutico del doble vínculo. Entonces, nada impide que con buena intención estas cuestiones que en principio son tóxicas, que están siempre afectando la salud mental, puedan al revés facilitar el desarrollo. Ahora bien, eso requiere una profundización, una maduración no ya individual, sino colectiva. Por eso es que no hay para qué encarnizarse con los brujos examinadores ineptos, corruptos o impostores que vayamos encontrando en el camino. Es más, lo que haría, digamos, un buen cristiano sería rezar por ellos, porque los necesitamos también. No nos vamos a salvar solos. Como mínimo necesitamos que algunos de ellos, de los que están en ese bando, reconozcan lo que han estado haciendo, porque eso ha ocurrido. Para ir ya cerrando un poco, me llena de inquietudes intelectuales, ideas y aplicaciones. Recuerdo también en las clases también que veíamos estas mismas cosas también.
otros ejemplos también de introducciones paradigmáticas, paradójicas, perdón. Pero creo que estas como de alguna forma artes, no sé cómo llamarlo, pero termina siendo también un arte el pensar, y que también esto, me encantó esto, me sigue resonando esto del mayor significado de la palabra. Porque he estado leyendo a propósito de nuestros encuentros, me ha ido interesando también la parte como religiosa. En amplio sentido, no solamente el católico, sino que me ha interesado también cómo ven la vida, qué sé yo, los musulmanes, los hindúes, qué sé yo. Y claramente uno estoy leyendo particularmente un texto que se llama Cartas de un maestro espiritual, que básicamente es un recopilatorio de correspondencias, porque era como de 1960, qué sé yo, pero con distintos discípulos de distintas religiones. Entonces el mismo maestro le empieza y claro, muchas de las cartas es simplemente reflexionar sobre qué significa la gracia divina. Y él empieza efectivamente a hacer eso, a darle la mayor comprensión a lo que significaría eso mirado desde tantas formas. Y en esa búsqueda de la palabra se encuentran las comprensiones del sentido profundo que ilumina. Es como finalmente en esta profundidad de la palabra el sentido es la comprensión. Comprender en profundidad en su máxima expresión primero, para después, posteriormente, poder utilizar los distintos significados o aplicaciones o distinciones o aspectos, pero primero en la comprensión íntegra. Entonces, solo viajar a las palabras ya es un viaje comprensivo. Y ahí uno podría decir, sí, pero hay palabras más sagradas que otras. Quizás la esencia del vaso nos entretenga un rato, pero quizás la esencia, que es el sentido, el logos, por ejemplo. Indagar en la profundidad vivencial del logos, del sentido. Es maravilloso. Bueno, para los que nos gusta esto, yo creo que es conversación de humanistas nomás, pero seguramente resuena a cada cosa, pero a mí me hincha el espíritu decir, oye, sí. Oye, para sellar por el otro lado, para ser dialéctico, me acordé de inmediato de una frase de Nicanor Parra en los chistes para desorientar a la poesía. Esas tarjetitas a la manera de artefactos. Decía: fume logos, el cigarrillo de los filósofos occidentales. Y de ahí yo acuñé también una idea parecida, que en realidad no somos homo sapiens, somos humo sapiens, porque el humo se nos va a la cabeza, digamos. Bueno, pero a propósito de las palabras, la palabra que mencionaste, la palabra gracia, es muy digna de ser meditada. Entre otras cosas porque está emparentada con gratuidad, con gratitud también, ¿verdad? O sea, algo que se da no por cálculo, se da graciosamente, no chistosamente, sino graciosamente, se da porque se quiere dar. Es como la carota de Ipanema va llena de gracia. Claro, ahí están usadas las dos. Claro, pero va regalando también, claro, va regalando su gracia, va como una estela, dejando una estela. Bueno, la belleza es una gracia que nos es dada gratis. Sí, ya tenemos que cerrar. Ahí nos íbamos para otro lado muy bonito de las palabras, pero bueno, 30 segunditos para redondear quizá el capítulo. Lo que quería, por sobre todas las cosas, destacar es que necesitamos una actitud más reflexiva. Y la reflexión, entre otras cosas, también nos hace disminuir la hostilidad, la beligerancia, porque empezamos a encontrarle muy poco sentido. Es muy reflexiva la beligerancia, la querulancia, el afán de armar querella con el otro, cuando en realidad a lo mejor podemos tener un diálogo, y un diálogo productivo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias como profesionalmente también y humanamente también, porque a mí este tipo de enseñanzas en la universidad fueron las que en realidad me han llevado hasta donde voy ahora. En las carreras hay muchas cosas que son técnicas, qué sé yo, las 7 cosas de no sé qué, las diferencias entre esto y lo otro, pero estas cosas ya rozan como la sabiduría del ser, por decirlo de alguna forma. Te abren una comprensión, pero mucho más profunda, como es que la realidad le aparece, empieza a echarse como para atrás. La mirada que antes estaba acá con este tipo de cosas empieza a llegar a penetrar, a mirar mucho, mucho más atrás, hasta comprender, hasta comprender.
Así que encantado, muchas gracias. Decirle a todos que comenten, como hemos dicho otras veces, no importa en qué momento vean el capítulo, los capítulos van a estar años ahí, comenten. A mí me encanta que cuando la gente nos pone cosas, comentarios. Hay varios a los que agradecer, hay varios. Pero a la señorita de Seattle, a mí siempre me sorprende. Sí, ¿cómo se llama? Karen. Karen, sí, ella es muy grata. Notó, por ejemplo, que yo estaba medio triste y era que estaba muy incómodo y tenía una contractura en el hombro. Muchas gracias a todos. Sí. No, Cerati, gracias totales. Comenten, compartan, difundan, hagan llegar esto, propongan estos contenidos a la gente, ya cada uno lo tomará o lo dejará, será relevante, pertinente o no, pero por lo menos demos la oportunidad, la posibilidad de que estén dando vuelta este tipo de contenidos, porque bueno, por lo menos desde este sillón son las comprensiones lo único que nos va quedando para iluminar, lo único que nos queda, de lo poco que nos va quedando, es comprender y exigir que se nos transparenten las cosas que hemos comprendido que se nos mantienen ocultas. Comparta, piense, reflexione, tire ideas, tire temáticas. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo.